El tema que quería dar en esta noche es algo que verdaderamente creo que todos deberíamos considerar. Hay personas aquí que vienen hace bastante tiempo, tal vez personas que vienen por primera vez, pero no importa en la condición en la cual vos llegues a esta iglesia en esta noche. Es importante que entendamos este tema de la consagración, porque si no, nuestra vida va a quedar estancada. Si no, no vamos a poder vivir un cristianismo real. Y antes de entrar en materia en la prédica, me gustaría que nosotros veamos algunos sinónimos de la palabra consagrar. Creo que no podemos explayarnos en el tema de una vida consagrada si ni siquiera entendemos a detalle lo que significa consagrar. Entonces yo estaba buscando un poco en los diccionarios y vi que la palabra consagrar tenía algunos sinónimos, como ser, entregarse, dedicarse, donarse, ocuparse, glorificar, santificar. Yo quiero que usted pueda meditar en esta noche si verdaderamente usted que dice que es un hijo de Dios, que consagró su vida, que entregó su vida, que verdaderamente siente que Dios es su Dios. Hay eso, hay entrega, hay dedicación. Usted dona su vida, se ocupa de las cosas de Dios, glorifica a Dios y se santifica. Porque sabemos que hay una parte que Dios hace en la santificación, pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer. En este último tiempo me he dado cuenta que hay un fenómeno muy común hoy en día, y no solo entre los jóvenes, entre los mayores, sino en todo el pueblo cristiano, que está de moda llamarse cristiano, que está de moda fingir que somos cristianos, está de moda mostrar una actitud santa delante de las personas. ¿Para qué? Para ser aceptados. Quiero que usted pueda entender que no puede ser parte de nuestra iglesia este fenómeno, querer mostrarnos como cristianos sin en realidad tal vez serlo. Esto sucede porque nosotros estamos enfocados en parecer y no en ser. Nos encanta vender una buena imagen, nos encanta que la gente nos vea y que pase la cámara y mostrarnos que estamos alabando, mostrar que nos estamos portando bien, subir frases, ¿no?, al Facebook, a las redes sociales y que todos digan, wow, ese es un buen tipo, ¿no? Es una buena persona, me cae bien, yo quiero ser su amigo. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer, intentamos vender una buena imagen, pero solo parecemos, pero por dentro muchas veces no lo somos. Nosotros no cargamos la cruz. Queremos que todo sea ligero, llevadero, a nuestro modo. Venimos a los caminos del Señor y decimos, el pastor predica, no cargue su cruz, leemos la palabra, cargue su cruz. Viene otro hermano y te dice, cargue su cruz, ¿no? Y nosotros, ok, voy a cargar mi cruz, pero cuando vienen las situaciones, ¿qué pasa? No queremos. No, esto es muy pesado, esto no es llevadero, mejor lo hago a mi manera. Esta parte de la palabra me gusta, esta me exige mucho, entonces no creo que esto sea para mí. Y empezamos a diluir lo que significa cargar la cruz. No mortificamos nuestra carne porque duele. Duele. A la carne le duele cuando nosotros renunciamos, cuando nosotros la mortificamos, porque el morir a la carne significa renuncia. El tema es que nosotros no estamos dispuestos a renunciar muchas veces, porque duele mucho morir al yo, porque muchas veces nuestro Señor es el yo. Lo más importante en nuestra vida es el yo. Entonces cuando hay algo que nos exige morir, ahí es cuando somos confrontados y muchas veces no mortificamos la carne. No nos limitamos a nuestros impulsos. Esto es algo que sucede mucho y ¿qué es lo primero que uno dice, ¿no? La palabra nos dice que seamos mansos, que seamos humildes, que podamos controlar lo que nosotros somos, que actuemos de muchas formas. Toda la palabra habla de esto, pero ¿qué es lo que sucede cuando verdaderamente tenemos que aplicarlo? Lo primero que decimos es, yo pues soy así es toda mi familia, yo soy de tal apellido, así somos todos nosotros, entonces, ¿qué me vas a decir a mí? A mí nadie me dice nada. Yo siempre fui criado así era mi padre, así era mi abuelo, nosotros somos de tal familia, de tal comparsa, de tal grupo, entonces a nosotros nadie nos puede decir nada. Tenemos el deseo que Dios resuelva mis problemas, pero no hacemos nada para que eso pase. Está muy de moda, ¿no? Decimos, yo quiero ser cristiano, me gusta porque ahí todo el mundo ora, todo el mundo se ayuda y venimos a una iglesia, buscamos un líder, buscamos un pastor y vemos que tal vez hay situaciones que afligen a nuestra vida, que verdaderamente necesitamos que Dios haga lo sobrenatural en nuestra vida. Tal vez resolver algo económico, un matrimonio, restauración de los hijos que tal vez están perdidos. No sé cuál es la situación, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Queremos que Él resuelva el problema, pero nosotros no hacemos nada. No obedecemos su palabra. Queremos
gritar a los cuatro vientos que somos cristianos, que tenemos una vida consagrada, pero ni siquiera la leemos. Es tan santa tal vez que ni siquiera la tocamos y está empolvada en la vitrina de nuestra casa. Muchas veces escucho decir a las personas que cambie mi esposo, que cambie mi esposa. Pero cuando nosotros somos el cónyuge, no queremos cambiar. Pretendemos que nuestra pareja sea la que cambie. Pretendemos que el esposo, la esposa, el contrario, sea el que tenga que cambiarlo todo. Y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a amar, a respetar o a empezar a orar por esa persona. Muchas veces escucho padres que dicen, yo quiero que mis hijos se conviertan, pero nosotros no nos convertimos realmente. El tiempo pasa, seguimos participando, seguimos diciendo que somos cristianos, vamos a ciertas actividades, vamos a todos los seminarios, vamos a los grupos pequeños, a las pequeñas familias, estamos cumpliendo relativamente con Dios. Bueno, voy a mi grupo el miércoles, el martes, el jueves, voy a la alabanza, vengo el sábado si soy jóvenes, voy el domingo, etc. Y delante de las personas estamos haciendo check, ¿no? Bien, ya soy una buena persona, demuestro que cumplo con las cosas de Dios. A veces llegamos temprano a la iglesia, a veces no. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no forma parte de tus prioridades en tu vida. Está entre las listas que vos consideras hacer el fin de semana. Y eso sucede porque tu vida no es consagrada a Dios. Porque no es tu prioridad, porque no es el centro, porque todavía no has entendido lo que significa tener una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿qué significa tener una vida consagrada? Tener una vida consagrada es tener una vida sin reservas, es darlo todo, no solo una parte, no es dar, yo solo le entrego esto, pero mi economía no la doy, porque no quiero ayudar a la iglesia, porque yo no lo conozco a ese pastor. No es yo entrego mi trabajo, pero mi corazón no, entonces me meto con cualquier persona y soy un imprudente y estoy en yugo desigual y hago lo que me dé la gana. Una persona consagrada entrega todas las áreas de su vida y todo lo que él es a Dios por completo. Entrega sus amistades, su matrimonio, sus hijos, sus negocios. Una persona consagrada a Dios tiene amistades de Dios, matrimonio de Dios, hijos de Dios, negocios de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tal vez nunca voy a tener que todos mis amigos sean cristianos, pero como yo soy cristiano, como yo tengo una vida consagrada, soy el mejor amigo que esa persona puede tener. Tengo una amistad como Dios lo haría, tengo una amistad real, tengo una amistad sincera, tengo una amistad sin traicionar, tengo un matrimonio de Dios que amo a mi esposa, la trato como vaso más frágil y si soy la esposa lo honro, le doy su lugar, me sujeto a mi esposo. Entonces podemos tener una vida consagrada en todas las áreas de nuestra vida. Una persona consagrada dice, mi vida le pertenece a Dios, mi trabajo le pertenece a Dios. Y no solo uso el trabajo para deleitarme, sino que trabajo para Dios también. Entonces probablemente muchos nos encontramos así y pensamos que solo los pastores se pueden consagrar. Pero Dios quiere que todos seamos discípulos consagrados. Lucas 14, del 25 al 27, dice así. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo leía esta palabra y decía, wow, qué duro. Y por eso no me sorprende, porque ser un discípulo verdadero es para valientes. Ser un discípulo es para personas que quieren pagar el precio. Dice que habían grandes multitudes y él le dice, tranquilo, ¿están seguros? Por eso es que en nuestra iglesia no bautizamos a cada rato a todo el mundo, sino que verdaderamente tenemos el cuidado que la persona hubiese entendido qué es lo que se está metiendo, quién verdaderamente es Cristo, qué es lo que significa nacer de nuevo. Porque nosotros tenemos que entender que el mismo Dios les dijo, ¿estás seguro? No, si vos no estás dispuesto a renunciar a todo, aquí no está diciendo que tenés que odiar a tu madre, a tu padre, sino significa que tenés que poner por encima a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces eso va a significar tal vez no estar en el cumpleaños de tu hijo, porque estás salvándole la vida a alguien, orando para que alguien no se suicide, para que una mujer no aborte. Pero muchas veces nuestras prioridades están alteradas y eso no significa que voy a dejar descuidada a mi esposa, a mi marido, a mis seres queridos. Pero la palabra está diciendo que nuestra prioridad máxima, más que nuestra vida, tiene que ser Dios, para así podernos llamar sus discípulos. Y tal vez os digas,
Carlos Diego, pucha, lo que vos me decís es durísimo. O sea, me estás destruyendo. O sea, yo pensé que era más fácil. A mí cuando yo llegué a la iglesia me dijeron que simplemente tenía que orar, empezar a ir a la iglesia y el Señor iba a acomodar todo en el camino. Pero es muy duro lo que me decís. Yo no sé si estoy dispuesto a sacrificar todo. Yo no sé si estoy dispuesto a dejar mi vida. Yo creí que estaba siendo consagrado. Hablo esto porque yo también sé que es muy duro. Hablo esto porque yo entiendo qué es vivir creyendo que tengo una vida entregada y verdaderamente estar lejos. Porque eso me pasó a mí. Yo llegué a esta iglesia, tuve un encuentro sobrenatural con Dios, el Señor verdaderamente habló a mi corazón, quebró todo lo que había. Un día me acuerdo que estaba en un culto de jóvenes sentado en primera fila, el pastor Mauro predicaba y Dios me decía todo lo que pasaba en mi vida y me hacía reconocer que yo era un pecador, que yo era un miserable y que verdaderamente no tenía por qué estar cerca de Dios, pero que Dios quería acercarse a mi vida para rescatarme. Y un día decidí entregar mi vida a Dios. Y un día dije, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Y lo entregué todo, según yo. Pero quería aún así hacer las cosas a mi manera. Quería hacer las cosas sin que nadie me guíe. Quería tomar mis decisiones como yo creía que era la mejor manera. Lo que yo creía que era bueno. Y eso causó grandes consecuencias en mi vida. Empecé a deshonrar a mis líderes, tener una doble vida. En la iglesia mostraba una buena cara para que todos crean que soy un buen chico, pero en la calle verdaderamente tenía una vida desordenada delante de Dios. Empecé a lastimar a muchas personas, a muchas mujeres, y con el tiempo ya nadie creía en mí. La culpa era muy pesada. Me costaba mucho sostener tantas mentiras para mantener una buena imagen en la iglesia y poder seguir cayéndole bien a mis amigos afuera. Verdaderamente era muy pesado llevar una doble vida y mostrarme, según yo, y delante de las personas, como una persona que tenía una vida consagrada a Dios. Y esta noche quiero abrir mi corazón y presentarles 5 claves que yo aprendí, viví y sigo desarrollando cada día para tener una vida consagrada. Me di cuenta que mi vida estaba envuelta en la mentira, me di cuenta que mi vida mostraba una falsedad y que yo seguía ciertas normas y rituales que la iglesia te exige, pero yo verdaderamente estaba apartado de Dios y estaba envuelto en el pecado. Pero un día tomé una decisión muy importante en mi vida. Un día dije, me cansé de esto, me cansé de que la gente hable para mí, me cansé de ser un falso, me cansé de verdaderamente deshonrar a Dios, me cansé que no le pueda predicar a nadie, que yo le predique a la gente y la gente se me ría, que me digan que los cristianos son falsos, que Dios no existe, a causa de tener un falso testimonio, a causa de verdaderamente no tener una vida consagrada. Y el primer paso que hice fue la confesión. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces agarré y dije, Señor, yo te necesito verdaderamente, quiero ir delante de ti y exponer lo que verdaderamente soy. Yo te declaro todo lo que soy. Y eso fue lo primero que hice. Agarré y me postré delante del Señor y saqué todo lo que había en mi corazón. Le mostré a Dios, aunque Él ya me conocía, toda la maldad y todo mi pecado y toda la suciedad que había dentro de mí. Pero lo importante de esto es que tomé la decisión, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, hermano. Yo estoy decidido, pero hay un problema, y sí que hay un problema con nuestro ego, porque el siguiente paso de la confesión es la humillación. El hombre no quiere confesar porque para eso es necesario humillarse. Es decir, dejo a un lado mis apariencias, dejo a un lado lo que mi líder o mi pastor creía que yo hacía las cosas bien, dejo a un lado mi vergüenza y dejo mostrar lo que en realidad soy. Dejo a un lado lo intachable que yo mostraba ser y eso va directo a nuestro orgullo. Y es por eso que no queremos humillarnos, es por eso que no confesamos. Cuando seguimos en ese pecado y seguimos ocultando, Dios se encarga de humillar a ese corazón soberbio. Pero cuando nosotros confesamos y somos humildes, Dios se encarga de limpiarnos y enaltecernos en su momento. Pero para todo esto necesitamos lo siguiente: sinceridad. La sinceridad nos permite estar cerca de Dios y quitarnos la máscara. Pero para eso necesitamos ser sinceros.
yo quiero que usted se pregunte en esta noche si usted es sincero, si usted le gusta sacarse la máscara delante de la presencia de Dios y delante de sus líderes. Sinceridad. Cuando hablamos de sinceridad, me acuerdo de los tiempos antiguos, cuando habían los carnavales y las fiestas, cuando habían en la Edad Media, habían esos juntes, ¿no? Donde el rey hacía fiestas y, en Santa Cruz es muy parecido a lo que antes habían las mascaritas, ¿no? Entonces eran eventos donde la gente, ¿qué hacía? Se ponía máscaras. En esa época antigua, en Europa, usaban unas máscaras de cera. ¿Para qué? Para poder cubrirse y que la gente no vea su verdadera identidad y poder hacer el pecado que les dé la gana y nadie los pille. Eran de cera. Entonces, cuando a una persona le decís que sea sincera, significa que se saque la máscara de cera, que verdaderamente quite esa falsedad y exponga quién verdaderamente es. Viene de eso la palabra sinceridad. Y necesitamos quitarnos esa máscara para poder abrir nuestro corazón y demostrar lo que nosotros somos en realidad. ¿Qué tal le parece esto? ¿Fácil o difícil? Cuando yo estaba poniendo este tema, me hacía acuerdo a lo que yo viví hace unos años. Yo entiendo lo que significa tener una máscara. Yo entiendo lo que significa lo duro y difícil que es no querer humillarse. Cuando yo llegué a la iglesia, entendí este principio de confesar, pero yo no quería hacerlo. Todo el tiempo me acuerdo que le mentía al pastor Mauro, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo estás, Charlie? Y yo, sí, todo bien. ¿Estás orando? Sí, pastor. ¿Y estás molestando a las peladas? No, pastor, estoy portándome bien. Y todo el tiempo le mentía, ¿no? Pero igual él se enteraba. Le contaba las cosas a media, me buscaba para ministrarlo, yo le ponía excusas. A veces no venía al culto, ¿no? Y me decía, ¿dónde estás? No, es que estuve con mi familia, ¿no? Y en realidad estaba en los boliches, en las fiestas, haciendo cosas que no debía. Y todo el tiempo le contaba medias, ¿no? Cuando estaba un poco mal le decía, oye, ni sabes, estoy mal, es que, no sé, pues lastimé mi corazón, cualquier burrera, ¿no? Pero no le contaba que lastimé mi corazón por una imprudencia mía y por no haber sido obediente. Le contaba todo a medio, me acuerdo. Y nunca me voy a olvidar un día que estaba sentado en su oficina, yo mintiéndole como siempre, ¿no? Contándole a media. Y me mira y me dice, ¿sabes qué? Todavía no me decía Charlie. ¿Sabes qué, Carlos Diego? Búscame cuando de verdad querrás decirme la verdad completa. Si no, no me hagas perder el tiempo. Ese día mi vida cambió. Mi vida cambió porque me di cuenta que era un sinvergüenza y que tal vez Mauro podía estar ministrando a gente que de verdad quería cambiar y que valía la pena ese tiempo que estaba perdiendo conmigo. Ese día cambió todo porque le dije, ¿sabes qué? Te voy a contar todo. Y ese día Mauro pudo conocer lo más oscuro de mi vida, lo más secreto, lo más íntimo, todo lo que yo era, todo lo que le mentía, todo salió a la luz. Y fue la mejor decisión de mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida porque todo ese tiempo tuve que cargar con el peso del chisme, de lo que la gente hablaba, la gente se inventaba, como yo no confesaba y si confesaba me iban a tirar una tunda según yo, ¿no? Entonces yo trataba de dibujarla la mentira, trataba de mentir para cubrir otra mentira y el peso de la mentira era muy pesado. Necesitaba sacarlo todo y lo increíble fue que cuando confesé todo mi pecado, las acusaciones se fueron. Empezó la restauración en mi vida y mi relación con Dios empezó a fluir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque yo estaba en pecado, entonces Dios no oye al pecador. Pero cuando confesé mi pecado, fui liberado de la culpa, fui liberado de la condenación, porque ya no había quien me acusa acá, ya no había quien me acusa allá, porque yo ya estaba a cuentas delante de Dios, ya estaba a cuenta con mi pastor, y él sabía lo que verdaderamente yo hacía y lo que yo no hacía. Entonces, si yo pude confesar lo más oscuro de mi vida, yo creo que también usted puede confesar. Después de confesar, eso no se queda ahí, porque en realidad todo empieza cuando empezás a confesar, pero es necesario que nosotros estemos en obediencia. Para Dios es más importante la obediencia que todos los sacrificios que vos hagas. Si vos no sos obediente, tu vida no va a prosperar, de nada sirve.
Y para ser obediente es necesario cargar tu cruz. Significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Cristo. Y es eso mismo que Cristo hizo. Cristo, ¿qué hizo para darte vida? Cristo, para darnos vida, murió. Y es necesario que nosotros muramos para poder dar vida a otros, para poder ser ejemplo de otros, para poder ayudar a crecer a otros. Mi pregunta es si verdaderamente entendés que necesitas cargar tu cruz, necesitas morir para poder servir a Cristo. Es tiempo de negarnos, es tiempo de cargar nuestra cruz. Y no necesariamente cargar nuestra cruz y no estar en pecado, sino cargar nuestra cruz también significa amar a ese hermano que no nos cae, no ser de tropiezo para los nuevos, ser semejante a Cristo. Necesitamos estar convencidos de por qué seguimos a Cristo, necesitamos estar convencidos de por qué nos hacemos llamar cristianos, necesitamos estar convencidos de ese sacrificio que hizo Cristo para que podamos negarnos a nosotros mismos y ser obedientes. Cuando la pasión se va, ese primer amor que tenemos los nuevos, lo único que nos hace perseverar es la convicción. Y la convicción viene acompañado de algo muy importante: disciplina. Cuando la motivación empieza a desvanecerse, estamos afligidos, hay situaciones incómodas, tal vez el matrimonio está un poco mal, la economía en la casa está un poco mal, nuestro padre, nuestra madre está enfermo, entonces esa convicción empieza a nublarse porque las emociones están a flor de piel y yo no sé qué hacer y ya no quiero orar y no sé si creer, porque somos humanos, nos puede pasar esas cosas. Entonces ahí viene lo siguiente: disciplina. Nosotros tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces en estos momentos malos, en estos momentos cuando verdaderamente no queremos orar, no queremos leer, no queremos buscar de Dios, es cuando tenemos que disciplinarnos a nosotros mismos y orar más, leer más, buscar más de Dios, para que esa convicción nos siga alentando a perseverar en la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi pregunta es: ¿sos disciplinado? Porque es muy interesante ver, conozco personas muy disciplinadas en el trabajo que tienen ordenado: de tal hora a tal hora tengo que exponer esto, de tal hora tengo que organizar estas reuniones, en la universidad súper organizado, tengo que orar, tengo 10 exámenes y rindo para 11 porque soy una persona súper organizada, ¿no? Pero para las cosas de Dios, ¿sos disciplinado? Personas que son súper disciplinadas con el gimnasio, con su alimentación, pero para las cosas de Dios, ¿sos disciplinado? Porque es muy difícil este caminar si no tenés disciplina. Tercer punto: sujeción. Y esto es algo que a nadie le gusta. El ser humano de naturaleza no le gusta ser controlado por alguien, guiado por alguien. No le gusta rendir cuentas y ser transparente. Yo quiero que medites si vos disfrutás de ser sujeto a tu pastor, sujeto a tu líder. Y esto es interesante porque es hermoso ser sujeto. Cuando vos sos una persona sujeta, tenés todo el tiempo una persona a cual consultar, una persona que es vital para nuestro crecimiento. Es importante que como cristianos tengamos sujeción, porque esa persona a la que nos sujetamos nos ayuda en la práctica cristiana. No solo nos predica, sino que vemos su vida, imitamos su vida, y nosotros podemos caminar con alguien que nos toma la mano. Y no solo es porque alguien sea ejemplo para nuestra vida, sino que van a haber situaciones que vamos a caer, van a haber situaciones donde vamos a estar tristes, van a haber situaciones donde vamos a tirar la toalla. Pero la palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Entonces muchas veces necesitamos que alguien ore por nosotros, que ore por nuestro pecado, que verdaderamente ore para que Dios pueda fortalecer esas debilidades que tengo, para que Dios pueda sanar las heridas de nuestro corazón. Pero necesitamos que alguien esté ahí. Y para que alguien esté ahí, necesitamos ser sujetos. Es necesario que el cristiano tenga con quien abrir su corazón. Y el no rendirlo por completo demuestra que no sos una persona consagrada. Porque una persona consagrada busca crecer, es necesario. Pero ¿qué pasa cuando me sujeto? ¿Usted se ha puesto a pensar esto? ¿Qué pasa cuando yo decido sujetarme? ¿Ya ha experimentado los beneficios de la sujeción? ¿Qué sucede? Nuestra vida es bendecida, dejamos de tropezar tan seguido, pero ¿qué más? Adquirimos sabiduría porque
Hermano amado, nosotros, aunque ya somos líderes, los que ya son líderes tienen otro líder, todos necesitamos sujetarnos a alguien porque no todos lo sabemos todo. ¿Quién aquí lo sabe todo? Nadie. Por eso es que todos necesitamos que alguien nos capacite, nos enseñe. La sabiduría viene del consejo. Nosotros necesitamos adquirir sabiduría, conocimiento, entendimiento, capacitarnos a través de la palabra. Y eso es cuando nos sujetamos a alguien, cuando tenemos un líder, cuando tenemos un hermano mayor. Y es por eso que el pastor Rolando todo el tiempo nos inculca que busquemos un hermano mayor, que asistamos a una pequeña familia, que estemos a cuenta. Es necesario la sujeción para que podamos andar juntos, para que podamos aprender en el caminar. Pero también es necesario ser enseñables. ¿Sos enseñable? ¿Somos enseñables? ¿O primero están nuestras filosofías, nuestros títulos? No, pero yo soy un doctorado, masterado, gerente de tal empresa, entonces ese pastorcito, ¿qué me va a enseñar si tal vez ni profesión tiene? ¿Nos dejamos guiar? ¿Honramos a nuestros líderes? ¿Qué es lo que pasa con nuestra vida con respecto a la sujeción? Nuevamente yo veía esto y me reía mientras analizaba la prédica, porque me acordaba cuando Mauro me buscaba y yo le huía porque no quería sujetarme. Algo que él dijo cuando me presentó, era un caballito, ¿no? Y mientras oraba me acordaba porque verdaderamente yo quería hacer lo que me daba la gana y paraba de acá para allá y no dejaba que nadie me mande, que nadie me hable. Quería hacer las cosas, yo decía, yo me las sé todas, yo no necesito este pastor, yo no necesito estos líderes, ¿qué me van a enseñar? Si yo soy una persona inteligente, si yo tengo a quien consultar, me gusta leer, ¿yo qué necesito de estos cristianos? Yo podía solo. Lo interesante de todo esto es que cada caída me daba cuenta, y algo quedó muy marcado en mi vida, lo que el pastor Rolly decía, no existen llaneros solitarios, y la importancia de un hermano mayor. Porque yo decía que la sabía toda, hacía lo que me daba la gana, pero siempre terminaba cayendo. Cuando entendí la importancia de la sujeción, verdaderamente mi vida empezó a despegar. Le preguntaba todo a Mauro, a Bernardo, habían cosas que me prohibían, habían cosas que no me gustaban, había cosas que yo decía, son unos ridículos, son unos exagerados, ¿por qué? Yo ya cambié, ¿por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo hacer esto? Si yo ya no hago esas cosas malas, son unos exagerados. Y habían cosas que no lo entendía, pero lo increíble que pasaba en mi vida es que mi vida empezaba a crecer, mi vida empezaba a prosperar, mi vida empezaba a dar frutos. Y yo no comprendía por qué me prohibían las cosas, yo no comprendía por qué me exigían tanto. Pero verdaderamente mi vida empezó a despegar. Mi vida empezó a crecer no solo en el ámbito espiritual, sino también en lo terrenal. Empecé a madurar. La gente empezó a tomar en serio mi palabra. ¿Por qué? Porque tenía una persona que me guiaba. Fue duro pagar el precio. Fue duro renunciar a mi vida. Fue duro renunciar a lo que yo creía, renunciar a que yo podía hacerlo todo solo. Pero en esta iglesia me inculcaron mucho que es importante la sujeción. Nosotros necesitamos rendir cuentas a alguien. Cuarto punto, santificación. La santificación es un estado de separación para Dios. Es una práctica progresiva que cada día tenemos que hacer como cristianos para parecernos más a Cristo y alejarnos cada vez más del pecado. ¿Usted invierte tiempo en la santificación? ¿Usted entiende lo que significa santificación? Porque mientras más santificados somos, menos pecado hay en nuestra vida. Mientras más buscamos la santificación, es más difícil que pequemos. ¿Quién se acuerda la última vez que le fue fácil pecar? Una persona que está en intimidad con Dios, que anda progresivamente santificando, le es casi imposible pecar así nomás. Y para santificarnos necesitamos comunión, necesitamos congregarnos, necesitamos edificarnos los unos a los otros, necesitamos asistir a la iglesia para que alguien nos diga, oye hermano, orá, ¿cómo estás? Te ayudo, te enseño. Necesitamos leer la palabra. 2 Timoteo 3, del 16 al 17, dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra.
Necesitamos leer su palabra, porque solo cuando leemos su palabra nuestra mente es renovada, nuestro entendimiento es renovado. Verdaderamente somos limpiados de toda la cuchuquera que el mundo nos ha infectado, de todo lo que creíamos que era bueno, pero en realidad es malo. Mi pregunta es, ¿usted se santifica a través de la palabra? Otra forma de santificarnos, dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a escucharlo. Tenemos que verdaderamente vivir dependientes de la presencia del Espíritu Santo, vivir en lo sobrenatural. Yo no concibo escuchar cristianos que no tienen un encuentro con el Espíritu Santo, que no pasa algo sobrenatural donde el Espíritu Santo los guía en su vida. Porque la palabra de Dios dice que Él es el consolador, que Él es el guía, que Él es el ayudador. En Santiago nos dice que andemos en el Espíritu y no en la carne. Cuando verdaderamente vos andás en el Espíritu, en las cosas del Espíritu, las obras de la carne son anuladas en nuestras vidas. Pero para nosotros poder estar en el mover del Espíritu Santo, tener una vida que escucha al Espíritu Santo, necesitamos algo: intimidad con Dios. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? En su presencia nosotros somos santificados, hermano. Hay un dicho que decía mi madre, y creo que todas las madres lo dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es tan simple eso. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, si nosotros pasamos en intimidad con Dios, escuchando su voz, escuchando lo que Él quiere, lo que Él nos aconseja, lo que Él nos recomienda, lo interesante es que el estar en su presencia nos santifica, nos limpia, nos renueva, nos da fuerza. Dime con quién andas, te diré quién eres. Por eso es que hay cristianos y hay cristianos. Por eso hay que cristianos que dicen: se va a la iglesia, ni sabía. Y hay cristianos que dicen: wow, cuando esa persona habla, yo siento la presencia de Dios. Cuando esa persona habla, yo quiero esa vida. Yo verdaderamente me convenzo de que ese es el único camino. Y ven una santidad, ven un brillo diferente. Intimidad con Dios. Y el resultado de estos puntos me lleva al último: el propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito que usted tiene en esta vida? El propósito que nosotros tenemos es glorificar a Dios con toda nuestra vida, predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. Cuando nosotros entendemos verdaderamente cuál es el propósito de nuestra vida, pasan algunas cosas. Dirección. Nuestra vida empieza a tener un rumbo, nuestra vida tiene un sentido, empezamos a caminar hacia lo que Dios quiere. Y en el trayecto pueden venir ofertas muy buenas, puede venir un trabajo interesante, puede venir una mujer interesante, un hombre interesante, pero vos sabés que tal vez eso no le agrada a Dios y eso no viene de Dios. Entonces yo voy hacia la dirección que Dios quiere y rechazo este trabajo, rechazo esta mujer, rechazo este hombre, rechazo este negocio, porque eso no va en la dirección que Dios quiere que yo vaya. Cuando entendés el propósito, tenés dirección. Y cuando tenés dirección, hay algo que pasa en tu vida. Empezás a enfocarte, empezás a buscar más de las cosas de Dios y empezás a servir. Hay servicio en tu vida, empezamos a servir, nos apasionamos, queremos que otros los conozcan, empezamos a limpiar, empezamos a acomodar las sillas, repartimos la Biblia, empezamos a predicar, empezamos a alabar, empezamos a estar en la alabanza, en la intercesión. Hay algo en nuestro corazón que empieza a arder y empezamos a servir porque estamos apasionados y lo único que queremos es que la gente conozca a nuestro Dios, porque entendimos el propósito para el cual fuimos creados. Esto se lo dice un joven que encontró su propósito en esta iglesia. Cuando consagré mi vida por completo a Él, mi vida tuvo dirección. Ya no quería estar de acá para allá, ya no quería estar agradando a la gente, ya no quería hacer lo que algunos líderes querían, ya no quería hacer lo que mis amigos querían, quería hacer lo que Dios quería a través de la persona que guiaba mi vida, quería dirigirme cada vez hacia la santificación, quería hacer lo que Dios quería sin importar el precio, quería hacer lo que Dios quiera sin importar a quién agradaba y a quién no agradaba, quería verdaderamente hacer y ir donde Dios me mande hasta que mi vida sea llevada a su presencia. Y lo que pasó en mi vida fue que empecé a servir porque me di cuenta que el propósito de mi vida era glorificarlo. Yo quería ser el que mejor limpiaba, quería ser el que mejor predicaba, quería ser el que mejor oraba, quería hacer todo para que la gente diga: wow, ese joven ama a Dios. Ese joven verdaderamente entregó su vida a Dios y lo sirve de la manera que sea.
Y entendí que podía glorificar a Dios siendo el mejor alumno. Entendí que podía glorificar a Dios con todo lo que hago en mi vida, siendo el mejor hijo, siendo el mejor amigo, siendo el mejor discípulo. Y no por un título, sino que me di cuenta que cuando la gente ve un buen hijo, dice gloria a Dios. Me di cuenta que cuando la gente ve un buen hijo de Dios, dice gloria a Dios. Cuando la gente ve que sos el que mejor limpia silla, el que mejor se esfuerza, dice gloria a Dios. Y lo único que yo quería era servirlo, sea la manera que sea. Porque yo quería que la gente conozca a mi Dios. Quería que la gente entienda que no hay valor más grande que servir a Dios. Que nuestra vida no tiene sentido si no estamos sirviéndolo, si no estamos entregándonos. Y un día pasó algo de la nada, sirviendo, empezando a tener mi pequeña familia, empezando a predicar de la nada. Un día Dios tocó mi vida y me dio mi llamado específico. Estaba alabando a Dios y el Señor me dice: Carlos Diego, ¿verdaderamente me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando el Señor verdaderamente me dio esa palabra, mi vida cambió. Yo ya pensé que había cambiado, yo ya pensé que me había consagrado, pero verdaderamente cuando Dios me dijo apacienta mis ovejas, entendí que ese era el propósito que yo tenía que tener toda mi vida, que era predicar su palabra, que era apacentar a las ovejas, que era cuidar, que si yo tenía que trabajar y había una persona que necesitaba de Cristo, yo tenía que ir a buscarlo. Si yo tenía que jugar con mis amigos fútbol, tenía que ir al cine con los de la iglesia, tenía que hacer lo que sea, mi vida verdaderamente no tenía sentido si yo no predicaba a Cristo. Mi vida no tenía sentido si yo no ministraba a un joven. Y yo no le digo esto porque yo sea perfecto, sino que quiero que usted entienda que cuando vos entendés tu llamado, que puede ser la alabanza, que puede ser la intercesión, que puede ser el predicar, que sea tener una pequeña familia, cuando vos entendés el llamado y cumplís tu llamado, no hay una cosa que te llene más, no hay cosa que te sacie más, no hay cosa que le dé más sentido a tu vida que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando entendés el llamado y vivís en el llamado, puede haber pobreza o riqueza en tu casa. Podés tener una casa de 10 pisos o vivir en una choza. Podés ser un pastor conocido o no conocido. Puede pasar cualquier situación en tu vida, pero vas a tener gozo, vas a tener plenitud. Tu vida va a tener sentido. El tema es que no estamos dispuestos a pagar el precio para encontrar ese llamado. Hermano, yo no vendo a vender mi charque ni a promocionarme. En realidad lo que yo quería que usted entienda es que si Dios pudo transformar la vida de este joven, que podría hacer lo que le dé la gana en el mundo, que tal vez tenía todas las de ganar en el mundo y hacer su vida un desastre. Si Dios verdaderamente tocó mi corazón de tal manera que yo no quiero hacer otra cosa más que servir a Dios durante toda mi vida, yo sé que Dios puede hacer eso. Si Dios verdaderamente me dio rumbo a mi vida, sentido, yo sé que puede restaurar tu matrimonio. Si Dios verdaderamente hizo que yo deje de mentir, yo sé que Dios puede transformar a tu hijo. Si Dios verdaderamente hizo que una persona que no se sujetaba a nadie, hoy lo único que hace cada vez que falla es llamar a su pastor, yo sé que puede solucionar tus problemas económicos, puede solucionar todo lo que vos te imagines. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. No solo que usted sea un asistente. Dios quiere que nos consagremos por completo. Y yo me siento honrado porque en esta iglesia encontré personas, pastores, líderes, una familia que verdaderamente supo guiarme. Y quiero decirte en esta noche que si yo pude, vos podés. Si yo decidí acercarme a Cristo por completo, vos podés. Si yo descubrí el propósito de mi vida, vos podés encontrarlo. Pero es tiempo, hermano, que decidas consagrar tu vida. Es tiempo que verdaderamente te entregues por completo. Es tiempo que dejemos de jugar a ser cristianos y intentemos agradar a la gente. Porque Dios quiere una vida real. Si verdaderamente Dios ha hablado a tu corazón, quiero que podamos orar. Quiero que ahí donde estás puedas agachar tu rostro
y podamos entregar nuestra vida al Señor. Quiero que verdaderamente en esta noche podamos entregarnos a ti. Padre amado, bendito Dios, en esta noche te queremos dar las gracias, Señor, porque nos damos cuenta que delante de ti somos miserables. Nos damos cuenta que delante de ti no somos más que simplemente miniaturas insignificantes que muchas veces, Señor, queremos ir en contra de ti, queremos confrontarte, hacemos preguntas de por qué me pasa esto a mí, pero ni siquiera estamos cerca de ti. Nos ponemos a poner en juicio tus decisiones, siendo que ni siquiera nosotros tomamos las decisiones que tú quieres para nuestra vida. Padre, yo te quiero pedir en esta noche que tu presencia esté tocando nuestra vida. Que tu presencia, Señor, nos haga entender que lo único que necesitamos es consagrarnos a ti. Lo único que nuestra vida necesita es rendirse por completo a los pies de Cristo. Porque solo cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando nos entregamos por completo a ti, es que podemos vivir en plenitud, es que podemos vivir gozosos, es que podemos vivir en gloria y ser testimonio. Padre, hoy yo quiero entregarme a ti. Padre, hoy yo quiero entregarte mi vida, mi familia, mi corazón. Padre, yo quiero consagrarme a ti para que mis generaciones puedan conocer a Cristo. Para que mis amigos, mis familiares, todos los que están alrededor mío puedan conocer a Cristo. Porque un día se me va a demandar qué hice con mi vida. Un día cuando esté delante de ti, vos me vas a juzgar por las obras que hice y las que no hice. Yo quiero consagrarme a ti, quiero entregarte mi vida por completo. Te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser. Que se haga tu voluntad en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.